consulta sobre requerimientos técnicos, administrativos y jurídicos de los gobiernos locales. Red de fortalecimiento y cooperación. Espacio de interacción que fomenta la cooperación y la asistencia técnica entre gobiernos autónomos descentralizados municipales. Red de ofertantes. Registro de ofertantes calificados que brindan servicios de capacitación a los gobiernos locales. Biblioteca virtual. Serie de documentos digitalizados sobre temas de interés municipal accesible para todos. Nuestros servicios, ahora en aplicativo móvil. Asesor AME. Espacio de consulta de autoridades para la mejora de su gestión municipal. Red AME. Ofertantes calificados que brindan servicios de capacitación. AME Virtual, fortaleciendo capacidades de liderazgo y de gestión para el buen gobierno local. Muchísimas gracias. Vamos a dar por iniciado el evento. Bueno, los últimos saludos a arquitecta Paula Tamayo del GAD Municipal de Guaranda. Por favor, al resto de personas, bueno, los que puedo notar aquí que están conectados, a Marco Ortiz del GAD Mocha, Adriana Peñafil del GAD de Vivian, muchísimas gracias. Por favor, vamos a dar por iniciado el evento. A las personas se les recuerda que el único medio de comunicación para realizar preguntas es a través del chat. No se va a habilitar el audio, micrófonos para que ustedes puedan dirigirse hacia el ponente. Vamos a dar por bienvenida a este evento y que el ingeniero Patricio Ayabaca, coordinador de gestión y fortalecimiento municipal, para que nos ayude con la bienvenida a este evento. Gracias. Tendencias políticas del país, porque ellos, lo que pasa es que en los cantones, muchas veces más que levantar la información, director, tiene que hacer la apertura del curso. Está habilitado, estimado ingeniero Patricio, por favor. Perdón, gracias. Estimados participantes, tengan ustedes muy buenos días de parte de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, de nuestro señor presidente, el ingeniero Raúl Delgado, de nuestro director ejecutivo, el ingeniero Mario Barzallo. Reciban un atento saludo. Esperamos que este evento vía Zoom sea de su agrado y que contribuya a la toma de decisiones, a desarrollar todas las acciones por parte de las diferentes municipalidades del país en beneficio de los usuarios, de los ciudadanos. A continuación, el economista Javier Orti va a ser el ponente, es parte del equipo de analistas de la Coordinación de Gestión y Fortalecimiento Municipal, una de las coordinaciones de la Dirección Nacional Técnica y de Planificación a cargo de nuestro director, el economista Paul Cueva. Agradecemos su participación y procedemos pues a extenderle ya la palabra al economista Javier Orti para iniciar con su ponencia. Un abrazo desde AME Matriz a todos y una excelente jornada en esta videoconferencia mediante Zoom. Gracias. Muchas gracias, estimado Patricio. Muy buenos días con todos los participantes de este taller. Voy a compartir la pantalla para ya comenzar con la presentación. Bueno, buenos días, estimados participantes. El día de hoy voy a tratar sobre el uso de la tecnología para la transparencia en la gestión pública. ¿Qué abordaremos en este taller? El primer tema que abordaremos es los retos para la transparencia en la gestión pública. El segundo tema, los aspectos para mejorar la transparencia en la gestión pública. El tercero, las tecnologías que se utilizan para fortalecer la gestión. Y por último, ciertas recomendaciones de políticas para la transparencia en sí. Estos temas son de bastante importancia, ya que la realidad que estamos viviendo y los cambios tecnológicos están otorgando un significado especial a lo que es gestión eficiente y transparente. Más que todo por el tema de las dificultades técnicas
administrativas y políticas que se vienen dando en las instituciones públicas y así como en ciertos municipios. En este taller se analizan los retos, las importancias de construir sistemas de gestión transparentes, tanto en términos conceptuales como en términos de la categorización de nuevas herramientas tecnológicas, que eso nos pueden ayudar a mejorar la implementación de proyectos de infraestructura, por ejemplo, de servicios públicos, que es una de las competencias que tienen ustedes como GATS municipales. Bueno, si bien es cierto, en esta presentación no contiene lineamientos específicos para tratar el tema en sí de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, pero sí será de gran aporte para el tema, para verificar cómo nosotros podemos gestionar la información, ya que a partir de hoy en adelante, después de lo que estamos viviendo de la emergencia, la realidad va a ser totalmente diferente. El día de ayer el ingeniero Winston Bolaños y el día de hoy también el director técnico Paul Cueva dijeron que en realidad, o sea, vamos a tener una realidad totalmente diferente a la que nosotros estamos vivíamos antes de la emergencia que es suscitada, ¿no es cierto? Por lo tanto, es importante mencionar que se debe estar a la par de la tecnología para ser más eficientes en el uso de la gestión y de la transparencia. Comenzaré explicando la normativa legal que ampara y que promueve el uso de estas nuevas tecnologías. Como primera ley tenemos la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información. En el artículo 4, el principio de la aplicación, el literal E, que nos dice garantizar el manejo transparente de la información pública, de manera que se posibilite la participación ciudadana en la toma de decisiones de interés general y la rendición de cuentas de las diferentes autoridades que ejerzan el poder público. La segunda ley es la de optimización y eficiencia de trámites administrativos. El objeto de esta ley es disponer la optimización de trámites administrativos, regular su simplificación y reducir su costo de gestión, etcétera. Entonces, haré una pequeña introducción de lo que vamos a ver el día de hoy. Como pueden observar en esta lámina, hay 4 puntos importantes que vamos a tratar el día de hoy. El primer punto importante es la gestión. Cuando hablamos de gestión, hablamos de mejorar la infraestructura, los servicios básicos, ya que esa es una tarea central y fundamental para el crecimiento y el desarrollo de un determinado cantón. El segundo punto clave es la participación. Mejorar los mecanismos de participación ciudadana es importantísimo, ya que eso nos conlleva a una tercera instancia, que es la transparencia. La transparencia de los GATS tienen un rol fundamental en la planificación, el financiamiento y la ejecución y la supervisión de proyectos. Entonces, y por último, tenemos la tecnología. La tecnología es un tema transversal. El desarrollo de nuevas tecnologías digitales ofrece a los GATS poderosos instrumentos que permitan mejorar la transparencia, que permitan mejorar la eficiencia y fortalecer su gestión para así mejorar el servicio a la ciudadanía. El objetivo de este taller es alentar a tener un debate sobre cómo estas nuevas tecnologías en sí pueden aumentar la transparencia en la gestión pública. Se puede dar a nivel local, a nivel territorial o a nivel del gobierno central. Y cómo estas nuevas tecnologías mejoran los servicios públicos y la infraestructura de cada uno de sus cantones. Por lo tanto, el primer tema sería los retos para la transparencia en la gestión pública. Para poder analizar estos retos que tienen las instituciones públicas, es necesario realizar un diagrama de causa y efecto, el cual yo lo muestro aquí en esta lámina. He detectado ciertas causas que influyen en la transparencia. La primera causa es que a veces la gestión de proyectos es deficiente o a veces resulta ser muy compleja, más que todo en los casos de proyectos de infraestructura que son grandes. A veces la ineficiencia en los proyectos públicos se señala las dificultades que tienen a veces los municipios en implementarlos. Como segunda causa, he determinado las asimetrías de la información. Esto implica que las autoridades o los responsables del manejo
del municipio no puedan evaluar fácilmente los costos y los beneficios, ya que se basan en comparaciones anteriores de proyectos anteriores. De ahí la importancia de contar con información de primera mano. Este es un punto bastante importante que juega hoy en día con el tema de la tecnología. Como tercera causa, hay el control y la supervisión son deficientes. De igual manera, la falta de un monitoreo efectivo por parte de la ciudadanía o de la sociedad civil debilita aún más la supervisión y el control. Por último, he visto que la presión política tiene bastante influencia en el reto de la transparencia. A veces la selección de proyectos responde más a un objetivo de tener un apoyo político que a promover una eficiencia económica y el desarrollo de un determinado cantón. Estas causas generan los efectos que nombro yo a continuación. Por ejemplo, falta de transparencia, ineficientes proyectos públicos y sociales, instituciones débiles y más que todo también genera poca participación ciudadana. Se dan cuenta que aquí las causas y efectos generan que haya una gestión deficiente, una gestión pública deficiente. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son los otros retos que tiene la gestión pública? A pesar del progreso de los últimos años, hay varias tareas pendientes todavía por fortalecer para mejorar la transparencia y el uso de las tecnologías. El primer punto que he detectado es que a veces en los municipios, en las instituciones públicas, la planificación estratégica es débil. Entonces, como primera instancia, es un reto mejorar la planificación estratégica. ¿En qué consiste? Consiste en diseñar una cartera de proyectos que estén alineados a los objetivos institucionales, a los objetivos de gobierno, o también que estén alineados a los planes de trabajo de sus alcaldes o sus alcaldesas. Hoy en día también se ve importante alinearlos a los objetivos de desarrollo sostenibles, los ODS. Pero siempre la planificación estratégica debe estar enmarcada y limitada acorde a su presupuesto. Una planificación efectiva requiere de un segundo punto, que es la evaluación ex ante de proyectos. Contar con una evaluación ex ante de proyectos permite mejorar la evaluación de los costos y los beneficios de un proyecto y que esta evaluación sea técnicamente sólida y que esté enfocada a través de metodologías estandarizadas en sí. El tercer punto es la evaluación ex post de proyectos. Estas son las evaluaciones de impacto. Todas las instituciones públicas deberían gestionar la evaluación de impacto de los proyectos que se han implementado en sus cantones. Sin embargo, por temas de presupuesto, por faltas de información o por el mismo hecho de la temporalidad que implica estas evaluaciones de impacto, son a veces muy difíciles de realizarlas. Una evaluación sólida de proyectos generaría información valiosa para fundamentar la planificación y la evaluación de proyectos en un futuro, mejorando así la capacidad de gestión eficiente de sus municipios. Estas etapas de aquí, estos retos de aquí que yo he identificado, no se podrían realizar sin el acceso a la información y sin los mecanismos de participación ciudadana, ya que estos desempeñan un rol importante, ya que mejora la capacidad de los funcionarios para administrar de manera efectiva y transparente la gestión pública. Los aspectos necesarios para mejorar la transparencia y la gestión. En esta lámina yo he puesto 4 aspectos que creo que son los convenientes para mejorar la transparencia. El primer punto es mejorar la capacidad de los funcionarios para planificar, implementar y monitorear proyectos. ¿Cómo hacemos eso? Se les debe dotar de conocimiento técnico necesario. Cuando hablo yo de conocimiento técnico, me refiero a conocimiento sobre administración de proyectos, el uso de metodologías ágiles, el uso de manejo de la información, el manejo de bases de datos, que es bastante importante para tener una planificación estratégica un poquito más robusta y adecuada a la realidad. El tercer punto que yo he puesto es
Mejorar los procedimientos a través de su estandarización. La estandarización de proyectos permite o ayuda a optimizar los recursos y también a establecer y a obtener indicadores de gestión de cada una de sus direcciones como municipios. Y esto también nos ayudaría a guiar las actividades que se llevan a cabo dentro de su institución. Por último, y el punto más importante, creería yo, que ahorita estamos viviendo, es la transformación digital. Si bien es cierto, durante los últimos años, la transformación digital se ha priorizado en temas de gobierno central, en temas en los municipios grandes, como por ejemplo el de Quito, Guayaquil, y las ciudades pequeñas y las ciudades medianas se han venido relegando un poquito de este tema por varios motivos. Puede ser motivos financieros o motivos ya en sí relacionados a la ejecución de la planificación en sí. El fortalecimiento de políticas de innovación y digitalización ayuda a los municipios a implementar nuevos modelos que están siendo apoyados por el gobierno central y que también están siendo apoyados por organismos internacionales de cooperación. Por lo tanto, la transformación digital, ¿en qué nos ayudaría? Nos ayudaría a mejorar los servicios públicos, automatizar procesos, mejorar la recaudación de tasas de impuestos y también en sí a mejorar las competencias de los funcionarios municipales. Cabe recalcar que estos proyectos de transformación digital no se podrían llevar a cabo si es que no existe la predisposición por parte de las máximas autoridades para realizarlos. Desde ahí se debe comenzar. ¿Qué tecnologías se pueden utilizar para fortalecer la gestión? Aquí voy a ahondar en las tecnologías que hoy en día están de moda para visualizar la información y generar transparencia y fomentar la participación ciudadana. Aquí hay una categorización que la tomé del Banco Interamericano de Desarrollo. Son 4 puntos que ellos categorizan. El primer punto es tener una supervisión efectiva y profunda. Aquí tenemos diferentes tecnologías. Por ejemplo, tenemos la cadena de bloques del blockchain, la estadística descriptiva, la minería de datos y el famoso Big Data, lo que hoy está de moda. En la cadena de bloques del blockchain, por ejemplo, se la puede utilizar para la gestión de inventarios, ya que eso aseguraría que cada paso del proceso y que cada ítem que ingresa al municipio sea objeto de seguimiento. Sea objeto de seguimiento, ya que quedaría registrado en una plataforma que es inalterable y que es contrastable, que eso es lo más importante. De igual manera, el blockchain puede ayudar a que un determinado proceso quede registrado y rastreado. Se certifique dicho proceso. Otros usos que se le puede dar al blockchain es el registro y seguimiento de trámites ciudadanos en las diferentes dependencias de sus municipios. Sería súper beneficioso contar en los municipios, certificar los procesos. Por otro lado, también tenemos lo que es la estadística descriptiva y la minería de datos. Estos de aquí son unos temas bastante importantes que se deben abordar en los municipios y en todas las instituciones públicas. Como yo comentaba, la generación de información no solo depende del área tecnológica. La generación de información depende de cada una de las personas que trabajan en las instituciones públicas. Se genera información desde el área de talento humano, se genera información desde el área de proyectos, se genera información desde el área de presupuestos. Toda esa información se genera para poderle concatenar en un solo punto. Entonces, tener personal que maneje la estadística descriptiva, la minería de datos, es súper importante. Es súper importante contar con personal que en primera instancia pueda y sepa manejar bases de datos, que ese es uno de los primeros puntos que nosotros debemos tener en cuenta para irnos acá, al Big Data. Pues entonces, ¿qué es el Big Data? El Big Data es una recopilación de grandes cantidades de información. Esto permite identificar ciertos patrones o comportamientos que permiten obtener ideas para mejorar la toma de decisiones dentro de sus municipios. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el transporte urbano. A través de la información que se recopila en las carreteras, por ejemplo, los GPS, los sensores,
Se puede crear mapas de densidad de del tráfico y así poder plantear nuevas rutas de transporte público, planificar nuevas vías, etcétera. De igual manera, por ejemplo, para el otorgamiento de permisos de construcción, a través de las inspecciones in situ que permitan subir la información en línea, en una plataforma, y así evitar los tiempos de espera. Otro ejemplo es que se podría integrar cuadros de mando directamente en los sitios web. Hoy en día todas las instituciones públicas cuentan con sitios web. La gente, la ciudadanía va a sus plataformas web para verificar qué es lo que están haciendo, cuáles son sus obras, cuáles son sus problemáticas que están teniendo. Entonces, contar con información de cuadros de mando dentro de sus páginas web sería súper importante. De igual manera, el segundo punto que tenemos acá es la transparencia focalizada. Aquí he detectado dos campos, la visualización de los datos y los mapas georreferenciados, que aquí es donde se quiere llegar hoy en día. Por ejemplo, hoy estamos viviendo el tema de la emergencia del COVID. La mayoría de información ya está georreferenciada, que ya lo vamos a ver cómo se lo hace. Por ejemplo, un uso de la visualización de datos podría ser para la toma de decisiones de sus directores, de sus jefaturas, ya que pueden monitorear el trabajo en línea. Se puede saber a través de los indicadores de gestión cuáles son sus debilidades en presupuesto, qué actividades no se han estado realizando. Y así también los funcionarios pueden identificar posibles problemas y tomar soluciones inmediatas para mejorar esos procesos. En el caso de los mapas georreferenciados, como ya les expliqué, esto nos ayudaría también en el tema de catastros, en el tema de los planes de desarrollo territorial. El tercer punto es la gestión de la información. Aquí, en la gestión de la información, sí tiene bastante influencia el tema del área tecnológica. Las direcciones tecnológicas en sus municipios tienen bastante influencia en esto. Por ejemplo, la información que ustedes generan aquí, en la estadística descriptiva, la información que ustedes como área requiriente la generan, va acá a la reportería de información. Que esta reportería de información no es más que concatenar toda la información en una sola base de datos a través de plataformas de inteligencia de negocios que permiten visualizar la información. Entonces, por lo tanto, la computación de la nube hoy en día es bastante importante. ¿Por qué es importante el uso de la nube? Porque permite reducir los costos de infraestructura tecnológica. Ya no es necesario contar con servidores in situ dentro de sus instituciones. Permite aumentar la disponibilidad de servicios digitales municipales, como por ejemplo la recaudación de valores, la solicitud de documentos por parte de los ciudadanos. Hoy en día vemos que ya varios municipios permiten hacer trámites en línea, que eso permite que la computación en la nube se lo haga de manera rápida, efectiva y sin mucho costo en sus procesos. Como cuarto punto, he identificado la participación ciudadana. La participación ciudadana, compartir información a la ciudadanía garantiza que su gestión sea visibilizada de manera correcta y se pueda detectar nuevos proyectos o nuevos procesos a través de la recolección de opiniones y de la retroalimentación de la ciudadanía en sí. Por ejemplo, las redes sociales juegan un papel bastante importante en esta difusión de la información. Lo estamos viendo hoy en día con lo de la emergencia sanitaria. Las redes sociales son bastante importantes para informar a la ciudadanía. De igual manera, los canales de participación ciudadana tradicionales, por ejemplo, en temas de mecanismos de rendición de cuentas, que se usa bastante para informar a la ciudadanía sobre la gestión que se ha venido realizando en los últimos meses, en los últimos años. Pero siempre cumpliendo con la normativa de transparencia vigente en el Ecuador, eso sí, hay que tomar en cuenta eso. Aquí vemos cómo es la implementación de los datos para la transparencia. Si vemos que esto es un iceberg, lo que la gente ve, lo que el usuario ve es solamente esto, la información ya georreferenciada. Pero para cumplir con todo esto, para poder llegar acá, se necesita cumplir con estos requerimientos acá, que ya les voy a ir detallando. Por ejemplo, esto es desde abajo hacia arriba. El primer punto, lo que se debe desarrollar
es tener herramientas para captar e integrar la información. Aquí el área tecnológica juega un papel bastante importante en buscar mecanismos para captar la información. Hay varias plataformas que pueden realizar esto. Por otro punto, el desarrollo de una metodología para garantizar la calidad de los datos. Aquí es lo que yo les comentaba en las diapositivas anteriores, que es importante contar con procesos estandarizados. Si no se cuenta con procesos estandarizados, ¿cómo garantizamos nosotros la calidad? ¿Cómo nosotros garantizamos que los datos que nos entregan las áreas sea la correcta? Entonces, siempre es importante contar con instructivos, con procedimientos a los cuales los funcionarios puedan apegarse y puedan generar este tipo de información. Generación de capacidades dentro de las organizaciones para mejorar el provisionamiento y el procesamiento de datos. Aquí también influye bastante el tema de la capacitación en temas de bases de datos. Siempre es importante contar con una persona que maneje información en cada una de sus áreas para poderla recopilar y almacenarlas e integrar la información. El diseño y aplicación de metodologías de inteligencia de analítica empresarial. Esto es justamente lo que conversábamos de las plataformas de inteligencia de negocios, que a través de un tablero de información, un solo cuadro de mando, se puede tomar decisiones de manera mucho más efectiva. El desarrollo de protocolos para estandarizar y parametrizar la información tiene mucha relación con la administración de los procesos y la documentación y la estandarización en sí de esos procesos. La capacitación de los trabajadores en el sector público para el manejo del sistema de información. Este es un punto importante. Si bien es cierto, la mayoría de funcionarios no tienen un conocimiento técnico, informático, ahora, hoy en día, ya es necesario contar con esos conocimientos. Los economistas, los arquitectos, los ingenieros comerciales, civiles, deberían ya conocer cómo manejar información. Cómo manejar la información de manera fácil, cómo manejar bases de datos. Eso es un tema que se debería ya transversarlo en todas las áreas. El desarrollo y la implementación de herramientas de control social. Aquí justo yo pongo un ejemplo de lo del MIES con su plataforma de registro social para poder determinar dónde está la problemática existente en cada uno de sus territorios. Una vez teniendo todo esto, podemos nosotros decir que podemos llegar a la georreferenciación de información, a la visualización de datos. Sí se dan cuenta que a veces muchos piensan que, bueno, poner en un mapa la problemática existente es fácil, pero no es así. Ustedes se dan cuenta que es todo un proceso que se debe seguir, que se debe llevar a cabo a través de la estandarización, a través de la capacitación de sus funcionarios. Por último, voy a hacer unas pequeñas recomendaciones de políticas. Voy a recomendar 4 políticas para que la tomen en cuenta. El primero es que el diseño y el desarrollo de soluciones tecnológicas debería adaptarse a las necesidades de sus usuarios, de la ciudadanía, de sus cantones. Pero este diseño debería también estar enfocado en un punto de capacidad presupuestaria que cada uno de los municipios tiene. No es lo mismo implementar tecnología en un municipio grande con un presupuesto mayor que implementar tecnología en un municipio pequeño. No hay datos abiertos sin calidad de los datos. Aquí es necesario realizar un diagnóstico entre las áreas de planificación y tecnologías para concatenar estos proyectos existentes. El acceso a los datos tendrá pobres resultados si no existe calidad en el dato. Por lo tanto, las iniciativas para asegurar la calidad de los datos constituyen en sí un requisito fundamental para el éxito de cualquier gestión de transparencia en la información. Tercero, interactuar y utilizar la retroalimentación de los ciudadanos de forma estratégica. Estas soluciones tecnológicas que hemos visto deberían promover el uso activo por parte de la ciudadanía. Que la ciudadanía se empape de estos temas y puedan hacer uso de esta tecnología. En este sentido, los gobiernos deberían asegurar que la información que se divulgue debe estar en un formato que sea asequible y que sea pertinente para toda la ciudadanía. Por último,
he visto que es necesario medir el impacto de los proyectos que se registran en cada una de sus cantones. Generar datos sobre el impacto de los proyectos municipales es esencial para consolidar el apoyo en proyectos futuros, y así también justificar nuevas inversiones. Con datos, decir, bueno, nosotros tenemos esta problemática, hemos determinado esto, y que también las inversiones futuras en ese ámbito sean mucho más enriquecedoras. Por lo tanto, los proyectos deberían ser diseñados de modo que contengan evaluaciones de impacto robustas en sí. Eso sería más como conclusión final. Quisiera decir que a pesar de que existe varia evidencia de que el uso de la información de hoy en día está gobernando en sí la toma de decisiones, los GATS deberían ya irse empapando de estos temas para poder gestionar de mejor manera y optimizar sus recursos. Si bien es cierto, la falta de recursos es una problemática bastante fuerte, pero desde los GATS se pueden realizar pequeñas iniciativas que no requieren de inversión, como por ejemplo comenzar a capacitar a su personal en temas de gestión de proyectos, en administración de proyectos, análisis de información, en el manejo de la información. Como ya les comenté, no es necesario que un técnico informático maneje la información. El manejo de la información debe estar por cada uno de ustedes. Deben conocer el manejo de bases de datos. Y más que todo también realizar una planificación estratégica un poco más exhaustiva, para que se adecúen a la realidad de cada uno de sus cantones. Les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias, estimado Javier. Por favor, como se les indicaba al inicio de la videoconferencia, a través del chat pueden escribir sus preguntas para que Javier les pueda retroalimentar. Entonces, no se van a habilitar los micrófonos. Queda abierta la ronda de preguntas para que puedas ayudarnos a solventar esas inquietudes, estimado Javier. Estimada Erika, procedo también a habilitar el micrófono para que la sistematización también nos ayudes por ese lado. Estimada Erika. Bueno, mientras se conecta, tengo aquí una inquietud de Marco Ortiz. Economista, ¿cuáles son las ventajas del uso de esta tecnología? Muy buenos días, Marco. ¿Cómo está? Claro, las ventajas de usar estas tecnologías es que permite optimizar los recursos, ya que la mayoría de estas nuevas tecnologías ya están en la computación de la nube. Por ejemplo, como yo les explicaba, ya no se necesitaría recursos tecnológicos muy caros dentro de sus instituciones, sino que simplemente se contrata la nube y se puede subir toda la información ahí. Entonces, esa es una de las ventajas que se le puede dar al uso de esta tecnología. De igual manera, como les explicaba, el tema de la participación ciudadana a través de las redes sociales. El uso de las redes sociales y de las plataformas de inteligencia de negocios ayudan bastante a transparentar en sí la información. Gracias, economista. Seguimos con las preguntas. ¿Cuáles serían los primeros pasos que se deben realizar para mejorar los flujos de información en una institución? Muchas gracias, Erika. Sí, claro, ¿verdad? Uno de los primeros pasos que se debería seguir es contar con un diagnóstico interno de la institución, revisar cómo se está moviendo la información por las diferentes áreas, verificar qué mecanismos utilizan para la generación de la información. Yo recomendaría primero identificar el problema que queremos resolver. ¿Cuál es el problema que nosotros queremos resolver? Luego, identificar con qué datos contamos o con qué datos se podría resolver el problema, para luego ir a la fuente. Y una vez con los datos que contamos, nosotros podemos ir a la fuente de información y verificar qué es lo que tenemos. Por ejemplo, si un alcalde solicita un informe de gestión para su rendición de cuentas, se podría identificar la información que se requiere mostrar. Por ejemplo, se quiere mostrar la ejecución presupuestaria, proyectos existentes, actividades realizadas. Pero para eso debemos identificar las fuentes. O sea, ir a cada dirección que factura, que son los dueños de la información, a solicitar. Muchas gracias, economista. Otra pregunta. Yoconda Benavides pregunta,
¿cómo se puede garantizar la seguridad digital de la información estadística financiera en la nube? Yoconda, muy buenos días, ¿cómo está? En la nube la información ya se encuentra, ya tiene seguridades. Dependiendo de los servicios que se contrate de la nube, ya los programas que se ofrecen en la nube ya cuentan con protocolos de seguridad previamente establecidos. Recordemos que nosotros estamos adquiriendo o vamos a adquirir un servicio que ya contempla todas las seguridades necesarias dentro de la nube. Es totalmente diferente a lo que pasa con las plataformas presentes dentro de los municipios in situ, que se debe obtener seguridades pertinentes. No sé si aquí hay algún técnico de AME, del informático, que me pueda ayudar con esta pregunta también. Sí, se encuentra conectado el ingeniero Javier Cabrera. Le voy a dar el paso. Me parece que está. Por favor, necesito saber si es que se encuentra alguien de la CETIC. Me parece que el ingeniero Javier Cabrera se encuentra conectado por este lado. Si no, les recordamos a los participantes, si desea el caso, necesitamos una retroalimentación extra. Este chat también va a servir de refuerzo para que alguna pregunta que necesite ser analizada de mejor manera, se les enviará a todos la respuesta validada. Permíteme confirmar si es que se encuentra alguien de CETIC, sino para que Erika continúe con las demás preguntas. Mientras tanto, estoy viendo una pregunta de Javier Aguirre. Dice, sí, la capacitación de los funcionarios sería fundamental. Como AME, nosotros queremos trabajar en este tema de capacitaciones. El primer punto sería capacitar a los usuarios en el manejo de la información. El conocimiento en bases de datos no solo debe depender, como les dije, del tema tecnológico. Economistas, ingenieros civiles, ingenieros comerciales, arquitectos, deben conocer en el manejo de la información. Entonces, como AME, nosotros promoveríamos ese tipo de capacitaciones para poder que los funcionarios municipales tengan mejores competencias en este manejo. Gracias, economista. Seguimos con las preguntas. ¿Qué metodologías se puede aplicar para implementar estas herramientas tecnológicas? Ya, las metodologías son varias, existen varias metodologías, pero una de las metodologías que se implementa en temas de proyectos tecnológicos es la metodología Scrum, que es una metodología que utiliza ciclos de trabajo que permite focalizar el trabajo en un solo objetivo. Determinar, por ejemplo, cuáles son las variables que se va a utilizar para mejorar la recaudación. Entonces, ahí nosotros podemos utilizar ciertos instrumentos y más que todo, como son metodologías ágiles, son ciclos cortos que duran 2 semanas. Entonces, estas metodologías permiten que la implementación sea rápida y efectiva. Y a su vez, haya una retroalimentación por parte de los usuarios que van teniendo uso de estas tecnologías nuevas. Gracias, economista. Fernando Lescano nos dice, una inquietud, si bien es cierto, el uso de las tecnologías es muy importante, pero los GATs pequeños no tenemos el personal suficiente y adecuado. ¿El AME nos puede ayudar con ellos, sobre todo en implementación de conocimientos? Claro que sí. Como yo les comentaba, en los GAT pequeños, el tema presupuestario, el tema de los funcionarios, que es bastante, son reducidos el tema de los funcionarios. Nosotros como AME sí podemos trabajar en ciertas metodologías y dar ciertos lineamientos de cómo plantear. El primer punto de lo que yo justamente les comentaba, sí sería bueno realizar un análisis de cómo están sus procesos dentro de la institución. Ese sería un punto clave de cómo se podría hacer este levantamiento de información para poder hacer el uso de las tecnologías. Es importante contar con procesos estandarizados, como yo les comentaba, y que la gente que ingresa o que tiene uso de sus direcciones sepa cómo actuar en determinados casos a través de un documento, los procedimientos en sí. Ese sería el primer punto que se debería tomar en cuenta. Muchas gracias, economista. Marta Astudillo nos dice, ¿el AME va a proporcionar alguna herramienta informática? La AME ya ha proporcionado ciertas herramientas tecnológicas que ya, por ejemplo, el AME utiliza el sistema de información municipal en el cual se hace uso de información de saneamiento, uso de tránsito. Entonces,
como AMES está ya implementando este tema de sistemas de información que serán de uso para cada uno de ustedes, de los funcionarios. Estimado Javier, un favor. Tengo aquí una pregunta que me he escrito por chat interno. Alguien no lo ha colocado para todos. Dice, ¿desde qué punto se debería partir para la implementación de esta tecnología? Ya, desde el primer punto, justo ya le respondí a esa pregunta, el primer punto es determinar la problemática que se quiere abordar. O sea, se debe definir qué problemática es la que se debe abordar para poder nosotros determinar con qué variables contamos, con qué fuentes de información nosotros contamos, y así, lo primero, estandarizar los procesos. Toda transformación digital requiere que los procesos estén estandarizados. Entonces, ese es el primer punto. Ahí yo le pregunto a la persona que hizo la pregunta, ¿sus procesos están estandarizados? Aquí tengo otra consulta de Pablo Silva que dice, ¿qué unidad es la responsable de implementar esto en los GATS? Esa consulta es la unidad que es responsable de la implementación es la dirección de tecnologías, a través del área de tecnologías. Sin embargo, las áreas requirientes son las que deben hacer uso de esta información. Por ejemplo, el área de presupuestos quiere establecer una plataforma de inteligencia de negocios para saber en tiempo real cómo se está utilizando su dinero. Entonces, desde ahí parte el punto. Desde el área requiriente debe partir para el uso de la información. La que implementa, el área implementadora, es el área de tecnologías en sí. Gracias, economista. Nos dice Rafael, el manejo de gestión documental KeyPux, el Mintel da dominio de ciudadanos a los alcaldes. ¿El AME puede realizar gestiones para que los dominios sean como funcionario? Sí, el sistema de gestión documental fue creado para justamente agilitar el tema de los procesos de peticiones que ingresan entre instituciones o entre funcionarios o también entre la ciudadanía y los GATS. Entonces, si bien es cierto, en las alcaldías la máxima autoridad es las únicas personas que tienen la potestad de firmar documentos digitalmente. Nosotros, por ejemplo, nosotros como AME, nosotros tenemos acceso al sistema de gestión documental para informar, para hacer documentos informando a otras direcciones, a otras dependencias sobre ciertas temáticas que nosotros requerimos. Es un tema ya un poco más formal, el tema del sistema de gestión documental. Gracias, economista Javier. ¿Puede explicar de mejor manera qué es una evaluación de impacto? Claro que sí. Una evaluación de impacto es una metodología que se utiliza para, como lo dice, cuantificar el impacto que tiene una política en sí, una política pública. O sea, determina qué cambios se realizaron a través de una determinada, de la implementación de una determinada política o de un determinado proyecto social. Se mide a través de grupos, por ejemplo, el grupo de control y el grupo de tratamiento. Es una de las metodologías que se utiliza. Se puede ahondar este tema de la evaluación de impacto en un taller, en otro taller. Gracias, economista. Nos dicen, ¿qué metodología y qué tecnología podemos utilizar para realizar el inventario del patrimonio cultural inmaterial? El tema del patrimonio es un tema que también es una de las nuevas competencias dentro de los municipios, que sería de realizarlo, voy a realizar unos lineamientos conjuntamente con la técnica de patrimonio para poderles nosotros informar. Ahorita en sí nosotros no podríamos definir qué tecnología se puede utilizar en ese caso. Pero el tema de las plataformas inteligentes de negocios ayuda bastante a la visualización. Los mapas georreferenciados podrían ayudar a determinar en dónde se encuentran ubicados los sitios patrimoniales.
Ahí te puedo ahondar un poco más. El tema de inventarios con respecto al tema patrimonial, lo maneja el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural a través del sistema CIPSE. A través de ese registro, ustedes pueden, como municipios, actualizar sus inventarios y ellos ya tienen una ficha determinada para cada tipo de bien. Eso sería. Continuamos con las preguntas. Economistas, su respuesta es importante. La estandarización de metodologías, pero sí es importante que el AME nos ayude con estos procedimientos. Como AME se puede ayudar a plantear lineamientos para la administración de procesos y también para mejorar los procesos en sí. Sería de plantearlo a través de la Dirección Nacional Técnica un nuevo taller sobre cómo nosotros podemos administrar los procesos y cómo podemos estandarizar ciertos procedimientos. Sí, gracias, economista. Pau Alejandra nos pregunta, ¿cómo llegaríamos a usuarios que no tienen acceso ideal a una información digitalizada o al uso general de esta? O más bien, orientado a los servicios y a los usuarios solo en plataformas tipo redes sociales. Sí, el uso de redes sociales es bastante importante. Hoy en día, si bien es cierto, la conectividad aquí en el Ecuador está siendo ya bastante fortalecida, todavía hay usuarios que no manejan el tema por temas presupuestarios o por temas de presupuesto, no tienen acceso a Internet. Sin embargo, todos tenemos un celular en la mano o todos tenemos una laptop que podríamos nosotros generar información. Entonces, por lo tanto, el uso de las redes sociales es súper importante para transmitir a las personas que no tienen. De igual manera, hay un proyecto que se lo ha venido realizando con el gobierno central, que son de los infocentros. Este proyecto de los infocentros permite a las personas que no tienen acceso a Internet ir a esos lugares y conectarse. Entonces, el acceso a Internet ahorita ya debe estar, ya se debe generar mayor conectividad, pero el uso de redes sociales es súper importante para las personas que no tienen mucho conocimiento en tecnología o a su vez no tienen acceso en sí. Gracias, economista Javier. Edison Mendieta nos dice, para atención en línea se requiere la participación de varias direcciones o jefaturas, para lo cual como municipio de Loja estamos diseñando procesos, pero para ello se necesita capacitación en manejo de herramientas tecnológicas. La AME tiene o dispone de herramientas tecnológicas para poder implementarlas y sobre todo capacitar a técnicos. Claro que sí, la AME cuenta con un contingente técnico que cuenta con las capacidades para hacer este tipo de implementación. Como yo les comenté, sería súper importante realizar un requerimiento directo a la Dirección Nacional Técnica para nosotros poder incluir en nuestros portafolios de capacitaciones estos temas de herramientas tecnológicas y concatenarlos conjuntamente con el área de tecnologías de la información que mejoren el fortalecimiento institucional de cada uno de los municipios en sí. Gracias, economista. Eric Damián nos dice, acerca de los sistemas de información local, SIL, ¿cómo ayudar desde AME a los GAT, en especial a los GAT pequeños, para cumplir esta normativa de la Secretaría Planifica Ecuador? Sí, los sistemas de información local sí ayudan bastante al tema de la gestión de la información. Déjenme les reviso un tema que yo estaba verificando por acá. Entonces, como AME, claro, nosotros tendríamos la necesidad de fortalecer estos sistemas de información local para que los municipios concatenen esa información dentro de ese sistema y se pueda mejorar así la eficiencia. Como AME, nosotros verificaremos la normativa de la Secretaría de Planifica Ecuador y les daremos una respuesta un poco más específica sobre este tema. Gracias, economista. Nos dicen, ¿qué tan factible es que se estandarice los procesos internos a nivel nacional, sobre todo en las direcciones de planificación, para facilitar, simplificar y disminuir tiempos? Es súper factible. La estandarización de procesos no conlleva muchos recursos económicos. Se requiere más que todo de la iniciativa por parte de la Dirección de Planificación y más que todo también se requiere que la autoridad pertinente, en este caso el alcalde o la alcaldesa o sus coordinadores, estén dispuestos a hacerlo.
estén dispuestos a realizar esa estandarización de procesos. Se debe tomar en cuenta también el organigrama de la institución para que poder ir determinando cuál es el portafolio de servicios de cada una de sus direcciones y basarnos en eso para poder ir determinando cuáles procesos se debe estandarizar. Gracias, Javi. Una más. Se les recuerda a los participantes que esta sesión está siendo grabada. Se les dará llegar el enlace respectivo a los correos que tuvieron ustedes la amabilidad en el registro de participación, así también como las preguntas que se han recabado en el chat, para que sean atendidas de mejor manera y la compilación de todas estas inquietudes, pues se les dará llegar de la manera conveniente. No sé si hay alguna otra inquietud, por favor, de los participantes a través del chat. Sí, nos dice Yoconda Benavides. Los GAT municipales necesitan técnicos, programadores. Se ha contratado técnicos para el mantenimiento de hardware y no desarrollo de software. ¿Qué les recomienda a los GAT? Se les recomendaría también verificar el nuevo tema del uso de la nube. Si bien es cierto el contratar técnicos para el mantenimiento de hardware y software es necesario, sin embargo, con el uso de la nube, estos mantenimientos ya no serían necesarios porque ya son servicios que vienen incluidos dentro de. Gracias, economista. Nos dice Guillermo Muñoz del GAT de Jama. Ante la Contraloría, la gestión documental digital, ¿qué validez tiene? O sea, el manejo de documentos escaneados como respaldo. Si no están firmados digitalmente, no tendría validez. Por lo tanto, por ejemplo, el sistema de gestión documental Keybooks permite firmar los documentos de manera digital. Ahí sí tendrían validez. Gracias, economista Javier. Nos dice Marco Ortiz, ¿se podría dar un inadecuado manejo de las herramientas tecnológicas al tener toda la información en esta nube? Al tener la información en la nube, no se debería preocupar por el tema de fuga de la información. Sin embargo, el manejo inadecuado sí se podría dar, como yo les explicaba, justamente por la calidad de los datos. Si es que la información de los datos no es correcta, se pueden dar o se pueden interpretar de manera errónea esos datos. Entonces, como fuga de información no hay problemática, el problema es el tema del manejo en sí. No sé si Paul, el director técnico, quisiera decir algunas palabras. Sí, Paul. Bueno, muchas gracias por habilitar. Estaba escuchando algunas consultas. Solo quisiera diagramar de manera generalizada. El principio del actuar con la tecnología en la administración pública tiene que ver mucho con la parte normativa. Hay que considerar que tenemos una ley orgánica de eficiencia administrativa y esta ley orgánica de eficiencia administrativa recaería en el principio que subyace en la exigencia por parte de la Contraloría. Eso es lo primero. Segundo, es importante manifestar que se tienen municipios grandes, medianos y pequeños, pero lo más importante es de que la estructura de estos municipios esté encaminada a una estructura orgánica por procesos. Eso permite estandarizar en las distintas unidades administrativas, direcciones y en toda la estructura en sí. Una vez que usted ya llega a tener esta estructura orgánica por procesos, que tiene que ser autorizada por el Consejo vía ordenanza, empieza el principio de la capacitación a todo el personal. Y ahí recae que dicha capacitación es anual y la unidad encargada de esto es la de talento humano. Entonces, esta unidad recogerá los requerimientos y en especial, si queremos ahondar con la eficiencia informática, de los cursos para poder tener técnicos con conocimiento en el uso de herramientas informáticas. Ahora, ¿cuál es el principio para poder yo homogeneizar los procesos? Es estandarizar. Existen algunos municipios que con las metodologías se han llegado a hacer aprobaciones vía normas ISO, ¿sí? Eso es autonómico de cada municipio. Ese es el principio autonómico de cada municipio, lo reitero. Ahora, si no tiene técnicos desarrolladores de lo que es el software, lo cual existe mucha decadencia en muchos de los municipios, ¿sí? Usted tiene el principio de contratación pública. Y cuando genera
la adquisición de un software, en lo que refiere a los playos, ya se pone en consideración cuáles son los mecanismos de seguridad. Es por ello lo importante de saber, a través de la asesoría jurídica y de compras públicas, cómo se va a lanzar los pliegos para que usted tenga un buen sistema informático y que le permita la seguridad. Recordando también, estimados amigos, que quien recibe este producto tiene un documento de confidencialidad y buen uso de los datos de la información, ¿sí? Lo cual en muchos de los municipios no se ha institucionalizado. La gravedad es la falta de institucionalización. Entonces, alguien va a generar alguna pregunta, pero ¿cómo hago con los contratados? Recuerde que el contratado necesita realizar un acta de entrega-recepción cuando culmina su periodo laboral, llamémoslo de 1 año, pero solo se hacen actas de entrega-recepción en muchos de los municipios de la parte física, más no de la parte intelectual y de toda la documentación que respalde su accionar o de lo que haya manipulado. Quiero hablar también de lo que es la evaluación de impacto que le consultaban al compañero. Cuando hablamos de la evaluación de impacto, esto tiene que ver mucho desde el inicio de la elaboración de los insumos de planificación. En la actualidad, los municipios tienen que entregar al órgano de control, en este caso, Planifica Ecuador, 2 insumos. El primero, que es el PDOT y que está concatenado con lo que es el PUCS. Recordamos que el PDOT tiene que entregarlo dentro del primer año de gestión del gobierno actual. Y eso lo dictamina en la transitoria quinta de la LOTUX. Ahora, el PUCS, en cambio, es un instrumento que baja a piso lo del PDOT. Es decir, georreferencia le dice cómo actuar con la buena gestión del suelo, ¿sí? Durante 12 años. Ahora, si esos dos insumos no se encuentran muy bien elaborados, no se encuentran muy bien aplicados, no serviría absolutamente de nada el seguimiento del impacto de dichos insumos en territorio. Es decir, la política pública se caería a piso. Recordando que la mesa técnica, o el consejo técnico, perdón, está conformado por el MIDUBI a través de la Subsecretaría de Uso y Gestión del Suelo, está conformado por Planifica Ecuador y está conformado por AME, ¿sí? Pero AME es el ente asociado que representa a los 221 municipios, más la decisión del actuar en territorio es de cada municipio. Entonces, ¿cómo podemos hacer evaluación de impacto si no tenemos conocimiento de lo que hemos realizado? Y es por ello que ahí me van a disculpar en esta capacitación, pero es importante aclarar. Algunos lo están haciendo por administración directa, otros lo están haciendo vía contratación, ¿sí? El técnico encargado del acta entrega-recepción es aquel profesional que tiene conocimiento tácito de los subproductos del PDOT y del PUCS. Si no tiene conocimiento, no va a poder generar indicadores de evaluación y peor aún de impacto. ¿Qué significa los indicadores de impacto? Aquellos que van a determinar cómo hemos disminuido las necesidades básicas y satisfechas, ¿sí? Mediante el levantamiento del diagnóstico, que es la primera fase del PDOT. En la actualidad, con el nuevo PDOT, ustedes ya tienen una línea base de qué es lo que ha ocurrido con la política pública anterior, me refiero a 4 años anterior, y qué es lo que nos toca hacer ahora, especialmente en un ambiente de austeridad total, donde los municipios dependen mucho de la asignación del gobierno central a través del modelo de equidad territorial. Ahora, existe también el proyecto de 0 papeles. Recordemos, usted puede generar 0 papeles, pero a través de una ordenanza que sea instaurada por el municipio y con conocimiento del consejo. Más el miedo del buen uso de la información hace de que no se genere responsabilidad alguna por parte de los funcionarios y todo lo quieren imprimir. Ahora, la impresión del documento, en algunos casos dicen, no me sirve absolutamente de nada porque no es original. Sí, pero recordemos que tenemos un área jurídica que puede certificar, ¿sí? Tenemos un área jurídica que puede certificar que todo el trámite realizado a través de la estructura orgánica por procesos que involucra desde el que inicia la solicitud hasta que el que termina la ejecución y aprobación del mismo, ¿sí? Tiene responsabilidad. Había una parte importante de patrimonio cultural inmaterial. Recordemos de que la base o el diagnóstico se realiza en el PDOT.
¿sí? Desde ahí usted puede ya instaurar cuántos bienes de orden patrimonial, tangible e intangible, se encuentran en el territorio de este cantón. Institucionalización, lo que les mencionaba, la parte autonómica. Si no se institucionalizan los procesos, estos se fugan al momento de reemplazarse las personas, en este caso los contratados, ¿sí? Entonces, el principio de institucionalización significa que usted está generando una política pública interna en la organización. ¿Quién es el encargado de, en este caso, la capacitación? Si no tienen una unidad de recursos humanos que levante bien la información para hacer un proceso de capacitación estable, no van a tener un avance en lo que refiere a procesos informáticos alineados a la buena administración pública. Ahora, esto lo preguntaba el municipio de Loja. Recuerden, compañeros, amigos, de que la Asociación de Municipalidades del Ecuador está para poderles dar asistencia técnica. Si los municipios no solicitan la asistencia técnica, ¿sí?, nosotros tampoco podemos ser adivinos para poder ver qué es lo que necesitan en territorio. Pero en todo lo posible, sí, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas hemos estado en territorio. Es más, me permito decir que dentro de las 14 competencias que tienen las municipalidades y 31 funciones, y aquellas competencias, en este caso, complementarias, ¿sí?, se da el hecho de que hemos asistido y por ello recae en lo que es la parte catastral. Hay algo que toparon. ¿Quién es el encargado de hacer la parte catastral? La parte catastral, ¿sí?, es encargado el gobierno central, ¿sí? Y estamos nosotros a destiempo de levantamiento de lo que refiere al catastro, que es uno de los insumos para el PUCS. Entonces, es mucho más profundo tratar estos temas. Esperemos tengamos otra capacitación y que les va a gustar mucho, porque ya mismo vamos a empezar con la capacitación de lo que es QGIS y ArcGIS, que va a estar muy buena y que va a bajar a piso estas interrogantes. Principios de generar software. Ninguno de los municipios tiene una unidad de investigación y desarrollo, ¿sí? Entonces, eso aboca la necesidad de generar contratación a través del portal de compras públicas. Pero el principio está ahí. ¿Quién debería de generar estos nuevos software para que los municipios sean entes desarrolladores de conocimiento? ¿Sí? Es a través de ordenanza. Pero recordemos algo, no solamente el municipio es el encargado de desarrollar. Para eso existen los convenios que pueden fortalecer estas instancias con las universidades. Con las universidades, porque las universidades tienen, ¿sí?, investigación, participación con la comunidad y tienen docencia. Es allí donde yo recomendaría que los municipios sí firmen convenios para poder generar estas nuevas propuestas de lo que tiene que ver con la administración pública y lo que tiene que ver con la articulación de los software o de las nuevas medidas para poder agilitar procesos. Ojo, municipios líderes se encuentran en la parte de aprobación de planos. Cuenca lo está haciendo, Quito lo está haciendo, ¿sí? Eso agilita la economía o el desarrollo endógeno de la construcción en ciertas localidades. Depende mucho de la apreciación y del liderazgo de quienes se encuentran como ediles en los municipios. Y más allá de eso, también depende mucho de los técnicos, de cómo se quieren empoderar con el principio de la tecnología, vuelvo y repito, con la administración pública. Sin más, espero no haberles cansado, ¿sí? Lo único que necesitaba era aclarar ciertos puntos. También estamos prestos a poderles colaborar en todo requerimiento. AME está para ello, AME está para consensuar, pero más allá de eso, AME está para poder también ser aquel eje articulador con los otros gobiernos autónomos descentralizados y el gobierno central, en que las políticas públicas se apliquen de mejor manera. Es decir, que las políticas públicas tengan un mejor asidero en sus territorios. Más aún ahora en momento de austeridad, donde la parte rural es la que más necesita. Entonces, sin más, mis estimados amigos, y muchísimas gracias por aperturarme el micrófono en este caso. Estimado señor director, hemos dado por terminado también el evento para que usted también dé las palabras finales y por favor a los participantes se les recuerda que los chats que no han sido contestados se les va a enviar un compilado de todas las respuestas. Estimado señor director. Muchísimas gracias, Santiago. Extiendo un saludo cordial por parte del presidente ejecutivo
en este caso de AME, y además de eso, es importante también arraigar lazos, que lo ha comunicado nuestro director ejecutivo Luis Mario Barzallo, de que todos tenemos que aunar esfuerzos para poder salir adelante en esta emergencia sanitaria. La disociación, el actuar solos, no nos permite generar actos positivos de impacto en nuestra comunidad, ¿sí? Quiero también recalcar algo muy importante. Existen localidades donde la afección, en este caso de la emergencia del COVID, ha sido muy fuerte. Pero no por ello nosotros debemos de bajar los brazos y despreocuparnos de nuestras localidades donde no existen casos. Es más, creo pertinente manifestar que donde no existen casos se debe de redoblar esfuerzos para mantener a la comunidad distante de lo que es esta afección. A más de eso, toda comunicación es bien recibida. Recuerden, compañeros, que tenemos 7 unidades territoriales y que nosotros nos debemos a ustedes, a quienes fortalecen AME, y AME también fortalece con el conocimiento y con la articulación para tomar buenas decisiones en este caso. Además de eso, es importante manifestar lo siguiente. AME se encuentra en el COE Nacional, somos parte de la Mesa Técnica 1 y estamos articulando por situación de orden coyuntural en las 8 mesas técnicas. Es tan importante la presencia de AME porque, estimados amigos, AME son los 221 municipios y los 221 municipios es todo el territorio nacional. Un fuerte abrazo, gracias por su aceptación a esta capacitación del economista Javier Orti. Quiero también recordar de que se encuentra esta capacitación bajo la coordinación del ingeniero Patricio Ayabaca, en conjunto con los técnicos de esta coordinación, Erika Ullauri, Winston Bolaños, Guillermo Alomía, ¿sí? Entonces, un saludo cordial, un abrazo, y que el Todopoderoso bendiga a todas nuestras familias. Desde AME, gustosos de haber compartido con ustedes. Una muy buena tarde. Muchísimas gracias, estimado señor director. Por favor, a los participantes, vamos a proceder a proceder a compartirles una encuesta para que nos ayuden con sus calificaciones del evento, y también a la par nos ayudarán a mejorar para las siguientes ediciones de los diferentes temas de videoconferencia que se tienen planificados para el resto de días y meses. Muchísimas gracias por su participación. Por favor, vamos a proceder a cerrar. Muchísimas gracias a todos. Una buena tarde.